Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, nos de Dios. Buenas tardes. Santa Teresa de Jesús, de nombre Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, también conocida como Santa Teresa de Ávila, fue una monja fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mística y escritora española. Nació el 28 de marzo del año 1515 en Ávila y falleció el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Algunos pensamientos de Santa Teresa son los siguientes. Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. He cometido el peor de los pecados, querer ser feliz. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre. No son buenos los extremos, aunque sea en la virtud. Es para mí una alegría oír sonar el reloj. Veo transcurrida una hora de mi vida y me creo un poco más cerca de Dios. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. La vida es una mala noche en una mala posada. La verdad padece, pero no perece. No me vendo. Es el único lujo de los pobres. Y sin amor, todo es nada. Bienvenidos amigos al Ateneo de Salamanca, desde donde agradecemos sinceramente a la Casa de las Conchas, lugar histórico donde nos encontramos, su amable acogida. En este segundo encuentro del mes de febrero, con la diversidad de temas que consideramos interesantes a tratar, por ser sensibles a la actualidad siempre, hoy nos detenemos en la figura de Santa Teresa de Jesús, monja, fundadora, escritora. Yo diría que también, y a la vista de lo que consiguió construir física y espiritualmente, lo que hoy llamaríamos una mujer de armas tomar. En las últimas semanas, lo han podido ustedes leer, esta extraordinaria mujer ha sido noticia en los medios de comunicación con titulares como "El cuerpo de Santa Teresa se traslada a la capilla del monasterio de la Anunciación, se inicia la última fase del estudio del sepulcro de Santa Teresa". Bien, el título de esta conferencia es "Actualidad de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, donde duerme y brilla". Y nadie mejor que el padre Miguel Ángel González, prior de la Orden del Carmelo de Alba de Tormes y Salamanca, para que nos explique por qué sigue brillando la luz de esta gran mujer 443 años después de su muerte. Antes de nada, sí que quiero contarles algunas cosas de nuestro invitado. El padre Miguel Ángel González nació en Salamanca en 1978. Con 10 años ingresó en el seminario de San Juan de la Cruz de Medina del Campo, donde permaneció 7 años. Posteriormente cursó bachillerato en Oviedo. Realizó el noviciado en el Carmelo de Úbeda, Jaén, en el convento que murió San Juan de la Cruz en el año 1591. Posteriormente estudió filosofía y teología en la Universidad de Salamanca, obteniendo la licenciatura de Ciencias Eclesiásticas con el bachiller en teología. En estos años de preparación al sacerdocio realizó cursos en la Universidad de la Mística en Ávila. Realizó la profesión solemne en Salamanca, ciudad donde fue ordenado diácono del año 2004. Desde su ordenación sacerdotal en el año 2005, en la casa natal de Santa Teresa, en Ávila, ha vivido en Madrid y en Medina del Campo. Actualmente, como decíamos antes, es prior de Alba de Tormes y de Salamanca, y es director del Museo Carmus Santa Teresa de Jesús. Le agradecemos que dijera sí a estar con nosotros un ratillo, hablar de esta gran mujer, de Santa Teresa,
y le damos la bienvenida. Gracias por estar en el Ateneo, bienvenido. Tiene usted la palabra, padre. Muchas gracias por la... Muchas gracias por la invitación y por la cariñosa presentación. Buenas tardes, señoras y señores. He preparado un esquema que iremos siguiendo, que tienen en sus manos. El esquema en su encabezamiento tiene las iniciales de Santa Teresa de Jesús, STJ, que están sacadas de la urna de plata, que después veremos, la urna de plata que contiene el cuerpo de Santa Teresa de Jesús. Actualidad de Santa Teresa de Jesús, en alba duerme y brilla. Ese título que he querido destacar aquí esta tarde forma parte del himno dedicado a Santa Teresa de Jesús que se canta frecuentemente en Alba de Tormes. Cantemos a Teresa, la Santa de Castilla, que en alba duerme y brilla. De ahí viene el título, de las primeras líneas, de las primeras frases de ese himno teresiano, que en Alba de Tormes todo el mundo sabe, desde los pequeños hasta los medianos y los mayores. Por lo tanto, ese es el título. Actualidad de Santa Teresa de Jesús, para hacer un recorrido de esta última etapa en Alba de Tormes, este último camino que hemos recorrido junto a Santa Teresa de Jesús, porque en Alba de Tormes, los que estáis aquí y sois albenses, sabéis muy bien que se experimenta la presencia viva de Santa Teresa de Jesús. La introducción. En primer lugar, tenemos que hacer mención a las Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes. Santa Teresa de Jesús realiza su séptima fundación en el año 1571 y desde aquella fecha, de manera ininterrumpida, permanecen en la Villa Ducal las Carmelitas Descalzas hasta el momento presente, sorteando diversas circunstancias históricas, como por ejemplo la invasión francesa, que dejó huellas destructivas en tantos lugares de España y también en Alba de Tormes. Por ejemplo, desapareció el castillo ducal, del cual solamente queda en la actualidad la torre del homenaje. Posteriormente, en 1936, con motivo de la guerra civil, hubo unos bombardeos también en Alba de Tormes, que parece ser que tenían como objetivo la destrucción de la Basílica del Sepulcro de Santa Teresa de Jesús. No se realizó esa destrucción, las bombas cayeron en lugares cercanos, murieron varias personas, lamentablemente, en esos bombardeos, pero no afectó a la Basílica que custodia el Sepulcro de la Santa. Distintos avatares históricos, simplemente por referirme a esos dos como más destacados, amenazaron la presencia de las Carmelitas Descalzas en Alba de Tormes, pero han logrado permanecer ininterrumpidamente, día tras día, desde 1571 hasta la actualidad. De las 17 fundaciones realizadas por Santa Teresa de Jesús, la de Alba de Tormes históricamente vino a ser la más destacada y la más privilegiada de todas, desde la perspectiva de que en ella murió la madre fundadora y en ella se venera su sepulcro. Por lo tanto, entre las 17, en ese sentido, la fundación más privilegiada de todas. Por eso hemos de considerar con mirada agradecida la presencia de las Carmelitas Descalzas en Alba de Tormes, que custodian el sepulcro teresiano desde 1582 hasta el momento presente, con una breve interrupción de 9 meses causada por el traslado del cuerpo de la Santa en 1585 al monasterio de San José de Ávila. Sería capítulo aparte entretenernos en las vicisitudes históricas de aquel hecho. 9 meses después, por intervención del duque de Alba y por la determinación del Papa,
regresa nuevamente a Alba de Tormes de manera definitiva hasta el día de hoy el cuerpo de Santa Teresa de Jesús. A modo de introducción, una mirada agradecida, por lo tanto, a las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, del monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, que ese fue el título que quiso poner a la casa desde el 25 de enero de 1571 Santa Teresa de Jesús. Génesis y realización de un proyecto en 3 etapas: instituciones y personalidades. Génesis y realización. ¿A qué me refiero con la génesis de este proyecto que ha cristalizado en lo que se llama, de manera oficial, reconocimiento canónico del sepulcro de Santa Teresa de Jesús? Tenemos que remontarnos al mes de agosto del año 2022. En Alba de Tormes anteriormente, en 1982, con motivo del 4º centenario de la muerte de la Santa, se despertó el deseo de abrir su sepulcro. Hubo ciertas dificultades, quizá no era el momento adecuado y no se realizó, coincidiendo con el 4º centenario de la muerte de la Santa. En Alba de Tormes se recibió, como saben ustedes, la visita del Papa Juan Pablo II, siendo párroco de la villa don Florentino Gutiérrez, de todos conocido, que hasta hace poco tiempo ha sido vicario general de nuestra diócesis de Salamanca, y siendo alcalde don Eladio Briñón, abuelo de Beatriz Briñón, que nos acompaña aquí. En ese momento, en ese año, se recibió la visita del Papa Juan Pablo II. No se llevó a cabo la apertura del sepulcro de la Santa. Fueron pasando los años y en el mes de agosto del 2022 fue una idea mía. La conveniencia, porque esta pregunta existe, ¿por qué ahora abrir el sepulcro de la Santa? Hay varias razones que voy a exponer aquí, si bien brevemente. Se me ocurrió la idea, venía dándole vueltas desde hacía tiempo, considerando la conveniencia de realizar oficialmente un reconocimiento canónico del sepulcro de la Santa, para lo cual, lógicamente, hay que abrir el sepulcro. En el mes de agosto de 2022, por la fiesta de la Transverberación, recibimos la visita del Padre General de la Orden, el Padre Miguel Márquez, y en una reunión privada con él le expuse la idea, haciéndole ver las razones de la conveniencia de llevar a cabo la apertura del sepulcro de la Santa. Él, de manera verbal, acogió la idea y me indicó que debíamos mantener una reunión en Roma y ver la posibilidad real de llevar a cabo esta idea. Pocos meses después, realizamos la reunión en Roma y fuimos dando algunos pasos, tanteando un poco el terreno, porque mi labor ha sido también la de aunar muchas voluntades diferentes implicadas en este proyecto. De modo que fue andando el tiempo y el Padre General propuso desde el Carmelo de Alba de Tormes, las comunidades de madres y padres carmelitas descalzos, la posibilidad de llevar a cabo este proyecto. El Padre General presentó al Definitorio General de la Orden del Carmelo Descalzo. El Definitorio General está compuesto por el Padre General, que es el superior de la Orden del Carmelo Descalzo en todo el mundo, y por los definidores generales, que son los consejeros del general, que son representativos de las distintas circunscripciones o provincias de la orden extendidas en todo el mundo, que nuestra orden actualmente está en todos los continentes y está en todo el mundo. Y los definidores o consejeros del Padre General son representativos, por lo tanto, una reunión internacional. El Definitorio General habita en la Casa Generalicia en Roma y
2 veces al año se celebra lo que llamamos el definitorio general, que es la reunión que dura 15 o 20 días, 2 veces al año, donde se donde se definen cuestiones de relevancia propias de toda la orden. Este asunto se llevó y se trató en el definitorio general y fue aprobado con la correspondiente acta, etc. Así se nos comunicó y continuamos con los distintos trabajos, trámites, etc. A eso me refiero con la génesis. Y ahora ya la realización. Durante prácticamente 2 años hemos venido realizando los diversos trámites. Instituciones y personalidades. ¿A qué me refiero? Hay diversas instituciones implicadas, lógicamente, en este proyecto. En primer lugar, la Orden del Carmelo Descalzo. Hay que tener en cuenta también, como es natural, la diócesis de Salamanca. Estamos dentro de la diócesis de Salamanca y por lo tanto es necesaria también la autorización, el visto bueno del obispo de la diócesis. Con él también mantuve diversas reuniones y el obispo acogió el proyecto y, como veremos posteriormente, al obispo diocesano le correspondió realizar la petición oficial al Dicasterio Vaticano donde se tramitan estos asuntos, el Dicasterio de las Causas de los Santos. De modo que el obispo de Salamanca fue el encargado de realizar la petición oficial. Todo esto por medio de documentación, todo por escrito, valija diplomática, todo lo que conlleva de trámites. Por lo tanto, la importancia también del obispado de Salamanca en este asunto. También la importancia de la Casa Ducal de Alba. Con el duque de Alba, en una reunión informal, tratamos el asunto. Le hablé de esta cuestión y de palabra acogió con agrado la propuesta. A la vez solicité, lógicamente, la colaboración de la Casa Ducal de Alba, que como veremos después, guarda algunas llaves del sepulcro de la Santa y su colaboración es fundamental, por lo tanto, para poder abrirlo. Después se haría la petición oficial de las llaves por escrito, la respuesta, etc. Algunas otras instituciones necesarias en este proyecto. En este caso también, en la primera fase del mismo, el Obispado de Málaga. Primero por medio de llamada telefónica, después de modo escrito, explicando el proyecto, para poder traer hasta Alba de Tormes la reliquia de la mano de Santa Teresa que se venera en Ronda, en Málaga, y hacer ver al señor obispo de Málaga que el traslado de la mano es estrictamente por el hecho del proyecto del reconocimiento canónico y que la reliquia volvería nuevamente a Ronda, en un momento además muy delicado, porque las carmelitas descalzas de Ronda, por dificultades de vocaciones, probablemente tengan que cerrar el monasterio, y en ese momento había saltado a la prensa y a la opinión pública la incógnita del paradero definitivo de esa reliquia de la Santa. Era un momento muy delicado y también de cierta desconfianza. Al señor obispo de Málaga, en una carta, le expliqué ampliamente nuestro propósito y le indiqué que este hecho no tenía absolutamente nada que ver con el destino final de esa reliquia en el caso futuro supuesto del cierre del monasterio de Ronda. Él lo comprendió y, con toda la documentación pertinente, pudimos tener en Alba de Tormes durante unos días esa reliquia de la Santa. Estas son las instituciones y las personas fundamentales para este proyecto, también comunicándolo adecuadamente a la alcaldesa de Alba de Tormes, al ayuntamiento, a los representantes del área de cultura, de la Diputación de Salamanca y de la Junta de Castilla y León. Esto con respecto a las instituciones y a las personas, la génesis y la realización del proyecto. 3 etapas, un proyecto en 3 etapas.
que forman parte las 3 etapas del mismo itinerario. La primera fase del proyecto. Bueno, en el momento presente, en la actualidad, nos encontramos en la tercera de las etapas. ¿De acuerdo? La primera etapa tuvo lugar en Alba de Tormes del 28 de agosto al 31 de agosto. Primera etapa, que consistió en la apertura del sepulcro, en el reconocimiento visual del cuerpo de la santa y de las reliquias mayores, el brazo, el corazón y la mano. Sería muy largo y otro capítulo explicar el sentido de las reliquias y por qué el brazo, el corazón y la mano están en relicarios fuera del sepulcro. Sería para otro capítulo. Y se realizaron fotografías y radiografías y examen visual en la primera fase, y se cerró nuevamente el sepulcro de manera provisional. Termina la primera fase en Alba de Tormes. Vamos a ver algunas fotografías de esa primera fase que tenemos, y después continúo, o según vemos las fotografías puedo ir explicando alguna cosa. En esta fotografía vemos a los participantes. Se trata, por lo tanto, de un momento importante. Se encuentran de izquierda a derecha el profesor Luigi Capasso, que es un especialista científico italiano, el alcalde de Mancera, Juan Carlos, que ahora es el diputado de Turismo de Salamanca, que vino a colaborar, Concepción Migueles, alcaldesa de Alba de Tormes, el padre Javier, prior de Medina del Campo, el padre provincial de la Orden en España, Francisco Sánchez Orellana, el padre Tito de Toledo, el padre Marco Chiesa, postulador general de la Orden, José Carlos Jiménez, colaborador nuestro en Alba de Tormes, Pablo, colaborador nuestro, un servidor, Sor Remigia, de las Hijas de la Caridad, Ruggiero D'Anastasio, del equipo científico de Italia, y Jacopo Chili, también del equipo científico de Italia. Ahí estamos probando las llaves, ahora hablaremos de las llaves. Ahí estamos viendo las normas que se conservan en el archivo para poder proceder a la apertura del sepulcro. No lo habíamos hecho nunca, porque desde 1914 no se había abierto y por lo tanto teníamos que experimentar esta novedad, lógicamente. Aquí ya está, acabamos de abrir la plancha de bronce y encontramos fotografías y billetes, de lo cual hablaremos después. Billetes no de dinero, sino papeles escritos, ¿vale? Retiramos la losa de mármol por medio de un sistema de poleas. Es muy pesada, la losa de 1760, regalo de los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza. Es el sepulcro de mármol y la urna de plata, que después veremos. Ahí estamos retirando la piedra, hicimos una mesa a medida para colocar la piedra en ella y después poder retirarla agarrando también la mesa junto con la piedra por mayor comodidad. Ahí ya se ven las cadenas de las poleas y sacamos la urna de plata. Ahí estábamos retirando las reliquias del corazón y el brazo, que también se sacaron de sus relicarios y formaron parte de este reconocimiento en la primera fase. Ahí vemos a dos hermanas de la comunidad de Madres Carmelitas de Alba. La urna de plata que nos sorprendió desde el primer momento, no la habíamos visto. Fijémonos ya desde el principio en esta belleza artística que se realizó para no ser vista nunca, porque la urna de plata ha estado siempre dentro del sepulcro de mármol y para ello fue hecha. La urna parece más pequeña en las fotos de lo que es realmente. La urna se hizo, como digo, para estar oculta. Una belleza impresionante. Antes trabajaban de otro modo, ahora hacemos las cosas para disfrutarlas nosotros.
De hecho, los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza no la vieron terminada. Ellos hicieron el encargo y murieron un año y algo antes de que los artistas franceses en Orleans terminasen esta pieza. Ellos no llegaron a verla. La costearon, pero no llegaron a ver la urna de plata terminada. Fijémonos qué belleza artística, de una calidad, de una consistencia. Pesa bastante la urna y es una obra de orfebrería impresionante, como digo, para estar oculta dentro de un sepulcro de mármol. Se hizo esta belleza de urna con gran sentido para custodiar el mayor tesoro, que es el cuerpo de Santa Teresa de Jesús. Para ese tesoro del cuerpo de la santa, una urna que es un tesoro también, lógicamente. Ahí ya estábamos en la sala donde se realizaron los estudios en la primera etapa, antes de abrir la urna. Ahí estamos probando las llaves de la urna, que tiene 4, después veremos. Sí, bueno, se toma temperatura, humedad, etc. Las llaves. Nos piden que tengamos mascarilla para no depositar microbios. La urna sin el cuerpo de la santa. Vale, ahora vamos a ver el documento. Primero, las 5 razones. ¿Por qué ahora abrir el sepulcro de la santa? 5 razones. 3 fechas. 1760, 1914, 2024. Tres fechas importantes a tener en cuenta. En 1760 se coloca en la urna de plata actual el cuerpo de Santa Teresa, después de haber pasado en la basílica por varias ubicaciones. 1760. Ya he dicho que habían muerto los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza y ya estaba reinando Carlos III. Pero quienes realizan el proyecto y costean el sepulcro de mármol y la urna de plata son Fernando VI y Bárbara de Braganza, que lo costean y no llegan a verlo terminado, porque murieron un poco antes. De ahí pasamos a 1914. Desde 1760 a 1914 no se volvió a abrir el sepulcro de la santa. En 1914 se abre, con un sentido estrictamente devocional. El general de la Orden del Carmelo Descalzo era un italiano, padre Clemente, amigo personal de San Pío X, que era el Papa. San Pío X está de Papa de 1903, que muere León XIII, a 1914. Y estando abierto en alba el sepulcro de la santa, se muere en Roma el Papa, San Pío X. Se dice que murió de tristeza, porque comienza la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14. El Papa hizo todos los intentos posibles por impedirlo, no pudo ser. Comienza la guerra, el Papa cae en una tristeza tremenda y muere en pocos días. San Pío X, que fue un gran Papa. El general del Carmelo Descalzo era amigo personal del Papa y en el archivo de Alba se conserva el documento de puño y letra de San Pío X, según el cual autoriza la apertura del sepulcro de Santa Teresa, con un carácter estrictamente devocional. No tocaron nada, absolutamente nada. Estuvo abierto, se volvió a cerrar y ya está. Y de ahí pasamos a 2024, con lo que he recordado, la primera etapa en el mes de agosto de 2024. La segunda etapa se inició en Roma en el mes de septiembre de 2024, en los distintos centros científicos, de estudio, universitarios, etc. Y esa etapa ha durado hasta el 18 de febrero, que se inició la tercera y última etapa con la reapertura, porque el cerrar el sepulcro en agosto fue provisionalmente. Se reabrió el 18 de febrero, hace unos días, ¿de acuerdo? Y ahí se inicia la tercera etapa, que concluirá en una fecha aún por determinar
con la veneración pública del cuerpo de Santa Teresa en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes, en fechas aún por determinar. Motivos para la apertura: realizar el reconocimiento canónico, del que hemos hablado ya, de lo que se trata. Otra razón, son 5. La primera, el hecho de que desde 1914 no se había abierto el sepulcro. 110 años, creo que es una fecha a tener en cuenta. La segunda, realizar el reconocimiento canónico, para el cual hay que seguir estrictamente un documento de la Santa Sede del Dicasterio de las Causas de los Santos que indica cómo se ha de proceder en estas cuestiones. Lo primero, por medio de la obtención del permiso del Papa que emana el Dicasterio de las Causas de los Santos. La tercera razón, recibir la colaboración de la ciencia y de la técnica. La cuarta, un conocimiento más profundo de Santa Teresa de Jesús. Y la quinta, que es la más importante desde nuestro punto de vista, el enriquecimiento espiritual. Conociendo más a esta santa, nos enriquecemos más espiritualmente, imitamos mejor su ejemplo, seguimos mejor su camino, y hay ejemplos muy claros que valen para muchas realidades de personas. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, sus enfermedades, etcétera, algunas cosas que ya hemos podido descubrir. Una mujer de una complexión física tan frágil, tan enferma y a la vez siempre adelante. Una mujer enferma siempre y nunca enfermiza. Tengamos esto en cuenta. Creo que ya simplemente con eso recibimos ejemplo para nuestra vida espiritual absolutamente todos. Siempre enferma y nunca enfermiza, con un afán de superación impresionante hasta el último aliento. Por lo tanto, esas son las 5 razones a tener en cuenta. Ahora el rescripto del Papa Francisco y el tribunal decretado. Tenemos aquí el documento del Papa. ¿Ya está en la pantalla? Sí. El documento romano. Se hizo la petición oficial al Dicasterio de las Causas de los Santos por parte del señor obispo y sin el cual no se puede realizar este proyecto. De hecho, en las reuniones en la Casa General, en una ocasión me dijeron: hay que esperar la respuesta del Vaticano. Si el Papa por alguna razón no lo ve oportuno, el proyecto no puede realizarse. O puede que nos lo autoricen, pero realizando algunos cambios con respecto a lo que nosotros proponemos. ¿Cuál fue nuestra agradable sorpresa cuando recibimos, firmado el 1 de julio de 2024, el decreto del Papa por medio del Dicasterio de las Causas de los Santos, según el cual se nos autoriza la realización del proyecto tal y como lo habíamos solicitado y en los mismos términos, sin ningún cambio al respecto? El original está en latín, conviene que lo leamos a petición del excelentísimo y reverendísimo señor don José Luis Retana Gozalo, obispo de Salamanca, teniendo en cuenta las circunstancias especiales expuestas en un pliego, un folleto que se envió explicando las razones de súplicas para el reconocimiento canónico de las reliquias de Santa Teresa de Jesús que se conservan, son las siguientes: el cuerpo en el monasterio de las monjas carmelitas descalzas de Alba de Tormes. Y en el mismo monasterio se conservan otras reliquias, como el corazón y el brazo. En el monasterio de Carmelitas Descalzas de Ronda se conserva la reliquia de la mano, la cual deberá ser trasladada al monasterio de Alba para un reconocimiento canónico, con el consentimiento del excelentísimo y reverendísimo don Jesús Catalá, obispo de Málaga, gracia que se concede según las preces, las peticiones que se realizan. Agradeceríamos además que con ocasión del reconocimiento canónico se aproveche para hacer una investigación científica
de las reliquias del cuerpo, pero que no perjudique o dañe o disminuya en manera alguna la integridad del mismo. Esto es importante también para que se entendiera en Alba de Tormes este proyecto. Yo esto lo recalqué mucho. El mismo rescripto del Papa lo indica, que no se perjudique, ni dañe, ni disminuya en manera alguna la integridad del mismo. Se observe además la instrucción, las reliquias en la Iglesia, autenticidad y conservación, publicada por este dicasterio a 8 de diciembre de 2017, sin que se oponga nada en contrario, dado en Roma, sede del mismo dicasterio, el día 21 del mes de junio del año del Señor 2024. El decreto se realiza el 21 de junio y está firmado el 1 de julio. Documento fundamental para poder llevar a cabo este proyecto. Sin la autorización del Papa por medio del Dicasterio Vaticano de las causas de los santos, no se puede iniciar el proyecto. Recibimos el prescripto del Vaticano, es el nombre que tiene este documento, y nos pusimos en movimiento para realizar la apertura del sepulcro. Y es cuando el obispo de Salamanca, una vez recibido el rescripto del Papa, nombra el tribunal eclesiástico. Son 3 personas. Hay que nombrar un delegado episcopal, notario y promotor de justicia. Y el señor obispo nombró al provincial de los Carmelitas Descalzos de España, delegado episcopal, a la superiora de las Hijas de la Caridad de Alba de Tormes, Sor Remigia, en calidad de notario, y a un servidor nombró promotor de justicia. Tuve que leer el documento de la Santa Sede que legisla el modo de proceder para este tipo de proyectos. Por lo tanto, rescripto del Papa Francisco y tribunal decretado. Y así llegamos al punto tercero, fecha histórica 28 de agosto de 2024. Ya hemos visto algunas fotografías. Vamos a ver ahora algunas fotos de lo que son las reliquias mayores. Ahí están las 3 juntas, que no se había vuelto a producir nada semejante desde 1585, fecha en la cual, al trasladarse el cuerpo de Santa Teresa Ávila, se dejó en Alba de Tormes el brazo izquierdo, que ahora está en el relicario que podemos ver, y esa mano corresponde al brazo izquierdo. Hay que explicar, no voy a detenerme aquí en ello, en el sentido que las reliquias tienen, el sentido de las reliquias en la espiritualidad propia de la época barroca, en los siglos XVI y XVII, ¿de acuerdo? Para poder comprender un poco adecuadamente este hecho que puede resultar hoy en día un tanto llamativo o un tanto extraño. Y la reliquia del corazón, en su relicario, que es una joya preciosa, no se aprecia, habría que ver fotos de detalle, es de una belleza impresionante, realizado en Italia, regalado por los duques de Tarsis, una familia principesca italiana que regaló el relicario que contiene el corazón de Santa Teresa de Jesús. Las reliquias mayores de Santa Teresa, el corazón, el brazo y la mano. Vamos a decir ahora algo de las llaves del sepulcro de la Santa, que es también importante tener esto en cuenta. Las llaves del sepulcro son 10. Así se encuentra en un documento antiguo del archivo. Recordemos que el archivo del monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes se mantiene íntegro también desde 1571 hasta el momento presente. Un archivo perfectamente estructurado, ordenado y preparado para las consultas de investigadores y especialistas. Pues en un documento que se conserva con su signatura correspondiente en el archivo se dice: las llaves del sepulcro son 10, 3 tiene la comunidad, otras 3 el excelentísimo señor duque de Alba, otras 3 nuestro reverendo padre general en Roma, y una del arca interior de plata, el rey nuestro señor. Así se indica en un antiguo documento
del archivo conventual. Por lo tanto, 10 llaves. Las que están abajo a la derecha, esas son las 3 llaves que guarda el duque de Alba, que las tuvo en el Palacio de Liria en Madrid muchos años, y hace 5 años nos comunicó que las trasladaba al Palacio de Monterrey en Salamanca, y allí en una vitrina se pueden contemplar en la sala llamada de Santa Teresa, junto al famoso retrato que guarda la Casa Ducal de Alba de Carreño de Miranda, un retrato de la santa, pintado por el pintor real Carreño de Miranda. Son las 3 llaves que están abajo a la derecha. Nos llevamos a Alba de Tormes la vitrina en las 2 ocasiones. Bueno, en esta ocasión todavía no se las hemos devuelto al duque. En estos días hay que devolvérselas. Todo por escrito, con un acta de entrega, un acta de devolución, una carta firmada y sellada de autorización, etc. Las que están arriba a la derecha, esas 3, son las de las Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, que habitualmente se pueden ver, al igual que las del Duque, que están expuestas. Las de Alba de Tormes también están en la sala de reliquias, al lado de la celda donde murió la santa. No sé si las hemos colocado ya. Vean, ya están en su sitio otra vez. Y las 3 que vemos con la cinta dorada, además tienen una inscripción que indican de dónde es cada llave. Esas 3 son las del Padre General, que están en Roma. Las trajimos a Alba de Tormes en el mes de agosto y aún están en Alba de Tormes hasta que terminemos introduciendo nuevamente el cuerpo de la santa al final de la 3ª etapa. Y la llave de abajo, esa llave dorada con empuñadura con corona real, esa es la llave del rey, que es la llave principal de la urna de plata. Las 10 llaves ya las tenemos ahí. En el juego del duque hay otra llave del rey, como delegado regio. Es decir, que en este sentido está duplicada. ¿Y cómo están repartidas las llaves? Ya hemos visto quiénes las guardan. Entonces, 9 de las 10 llaves, todas excepto la llave del rey es una llave única, una llave, diríamos, conmemorativa, más bien. 9 de las 10 llaves, todas menos la del rey, están repartidas, como vemos, en grupos de 3. Ahí se diferencia muy bien en la foto. Cada grupo de 3 llaves está formado. Bueno, la reja exterior tiene 3 cerraduras, la urna de mármol otras 3 y la urna de plata tiene 4 llaves. ¿Vale? 4 llaves incluyendo la llave del rey, lógicamente. Pero las llaves que hay, los juegos de 3 llaves, está formado cada juego por una llave de la reja exterior, una llave de la urna de plata y una de la urna de mármol. Es decir, están conjugadas. Hay que juntarlas todas. Nadie por sí mismo puede abrir la reja, nadie por sí mismo puede abrir la urna de mármol y tampoco, mucho menos, la urna de plata. Hay que juntarlas todas para poder proceder a la apertura del sepulcro. Es lo que hicimos, y esta fotografía es del día 18 de febrero, de la última apertura que realizamos. Bueno, eso con respecto a las llaves del sepulcro de la santa. Vamos ahora con una curiosidad que encontramos y que no sabíamos que existía el 28 de agosto de 2024. Me refiero al collar de Santa Teresa de Jesús. Abrimos la urna de plata y la santa sobre su pecho tenía este collar. Es un collar realizado por plateros reales en Madrid a mediados del siglo XVIII, y lo tiene la santa sobre su cuerpo desde 1760, desde que se coloca su cuerpo en la urna actual. No sabíamos de la existencia de esta pieza. Es un collar muy peculiar. Cuando retiramos los objetos que Santa Teresa tenía sobre ella, unas flores, que también después hay alguna foto por ahí. Antes de retirar el hábito, que también hay alguna foto por ahí, pues
encontramos este collar que lo tenía sobre ella, sobre su pecho, encima del hábito. Lo retiramos y yo el collar, se lo retiré yo, lo guardé en una cajita en el despacho y como esos días fueron de un trabajo intenso y había que dar respuesta a lo inmediato, no había tiempo para más, porque fue de una intensidad tremenda en el mes de agosto, ahora también, pero en agosto más todavía, porque era la novedad de no saber y tener que indagar cómo proceder. De modo que guardé esta pieza en el despacho en una cajita y en esos días, como había trabajo inmediato, pues no me volví a acordar del collar. Se fue el equipo italiano, volvió todo más o menos a la normalidad, el día a día, y un día en el despacho digo, voy a ver el collar de la santa. Y me doy cuenta de que el collar tiene 21 eslabones y tiene una inscripción. Cada eslabón tiene una palabra. Y fui leyendo poco a poco y vi que era un obsequio de las Carmelitas Descalzas de Madrid. De modo que llamé a las Carmelitas Descalzas de Madrid, ellas no sabían nada, no hay ningún documento en su archivo, por allí pasó la guerra, la priora fue fusilada y ahora es mártir, la Beata María Sagrario, primera mujer farmacéutica de España, una mujer de una cultura tremenda. Beata María Sagrario era priora en el 36, se perdió el archivo, no hay documentación al respecto y se llevaron una grata sorpresa, porque está grabado en el collar. Es un collar en el interior de la urna de plata del sepulcro de la santa, colocado sobre su cuerpo, como digo, plata sobre dorada y esmaltes. Tiene esas ramitas con esmaltes verdes. Un collar de 55 centímetros de longitud y con 21 eslabones. En un buen estado de conservación, es de la primera mitad del siglo XVIII y tiene una inscripción. ¿Qué dice la inscripción? Podemos ir pasando un poco. Seráfica Teresa, en el fuego de tu pecho sacrifican a Dios sus corazones tus hijas carmelitas descalzas de Santa Ana y San José de Madrid, y te piden les alcances de Dios cantar contigo las misericordias del Señor eternamente. Esa es la inscripción que se lee escribiendo una palabra en cada eslabón. Y son 21 eslabones. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las comunidades de carmelitas descalzas son 21, un eslabón por cada una de las monjas. Fijémonos qué belleza. Y este collar se colocó, hay una foto también, se colocó en la imagen procesional de Santa Teresa en las fiestas de octubre del año pasado, del 2024. Ahí vemos la imagen procesional de la santa. Se colocó solo cuando la imagen estaba en la iglesia, no para la procesión, porque el esmalte está muy seco y si se trastea, el esmalte se puede desprender. Por motivos de conservación se actuó de ese modo. Ahí vemos la imagen de la santa, que además se ha restaurado hace poco tiempo, con el collar de corazones que tiene la historia que os he comentado. Ahora vamos a ver alguna foto del hábito de la santa. El hábito que ella ha tenido al menos desde 1760, desde que se colocó su cuerpo en la urna actual. Se puede apreciar el bordado en hilo de plata que tiene, hay otra foto que se ven los corazones mejor, tiene corazones con una flecha simbolizando el corazón transverberado de Santa Teresa de Jesús. Vemos que todo es de un detallismo y de un preciosismo impresionante. El hábito está muy bien conservado y después pasará a la sala de reliquias. Este hábito se podrá contemplar en una vitrina. Aún no está colocado, pero cuando terminemos la última fase del proyecto, vemos ahí el corazón, todo bordado en plata, bordado a mano. Son unas piezas de tejidos impresionantes. Estos tejidos los va a estudiar, aún no lo ha hecho, pero ya se ha comprometido
la conservadora jefe de tejidos de Patrimonio Nacional, una señora que trabaja en Madrid para Patrimonio Nacional y se llama Pilar Benito. Ese es el hábito de la santa. Y ahora, importante, las actas notariales que encontramos dentro del sepulcro de la santa. Junto a su pierna izquierda, pegado a la pierna, encontramos un rollo de cartón que dentro tenía distintas actas notariales. Son 5 actas notariales. Vemos ahí las fotos de algunas de ellas. Son documentos importantes que encontramos. Son las actas de las aperturas anteriores del sepulcro. Se llevaron las actas a Toro y el profesor José Navarro Talegón y la profesora de arte de la Universidad de Salamanca, doña Margarita Ruiz Maldonado, entre los dos, hicieron la transcripción, tarea no fácil, transcripción de todos los documentos, y por lo tanto tenemos los documentos, como es natural, los tenemos en versión digital, y ya han pasado a formar parte del archivo del monasterio. Los documentos, hacemos un repaso, ahí pongo las fechas en el papel que tienen. 1616, 13 de julio, este es el primer documento. Testimonio del traslado del cuerpo de Santa Teresa desde el sitio en que a su fallecimiento fue sepultada a la nueva capilla que la orden dispuso en su honor y en atención a sus devotos visitantes, y a una urna de piedra destinada para preservarlo, que es la urna anterior a la de mármol actual, que se puede ver en Alba, esa urna también. Pues se han obtenido de él distintas reliquias veneradas como milagrosas en toda la cristiandad. Se mencionan expresamente en el documento el brazo izquierdo y el corazón que posee el convento de Alba, y la mano izquierda en el convento de Lisboa, que es donde estaba antes. Y se dice, se alude a la fragancia emanada en su primera sepultura, determinante de la exhumación y del hallazgo del cuerpo incorrupto. Y dice el documento, exudando óleo de suavísimo olor, aceite perfumado. Registra la fecha de la beatificación, 2 años antes, 1614. Otro documento de 1750. Es un acta notarial de la comparecencia del duque de Huéscar, don Fernando de Silva Álvarez de Toledo, con todo su séquito de testigos, entre los que figura el famoso doctor don Diego de Torres y Villarroel, tan relacionado con Salamanca. Realizada la visita en las Carmelitas Descalzas de Alba, en el Camarín Alto, donde abierta el arca que contiene el venerable cuerpo, reconocidos pormenorizadamente el arca y el cuerpo, se declara bajo juramento, con la mano derecha del duque sobre el toisón que viste, que son los mismos restos que reconoció y adoró en presencia de diversos testigos. Bueno, continúa el documento. Otro documento de 1750, de 10 días después al anterior. Testimonio de la apertura del sepulcro, motivada por el propósito de los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza de viajar a Alba para venerar el cuerpo en el día 15 de octubre, festividad de la Santa. Finalmente esa visita real no se llevó a cabo. El documento es muy largo y ese documento describe una urna anterior a la actual de plata que está desaparecida. No sabemos qué ha podido ser de ella, si se deterioró y la desecharon, si se envió como obsequio a alguien, pero es una urna perfectamente descrita y he encargado a un artista sevillano que con la descripción que tenemos pinte un cuadro para saber visualmente cómo era esta urna. Además tenemos, como digo, tenemos la descripción perfecta. Es dicha arca de madera, tiene de largo algo más de 2 varas, de alto media vara, de ancho otro tanto a proporción, aforrada por de fuera de terciopelo carmesí, tachonada con tachones dorados, adornada con 4 dragones de cabeza de bronce dorados,
4 láminas de bronce doradas con tarjetones, y tiene una poesía preciosa. En esta arca de ley se encierra por cosa rara las tablas, maná y la vara con que Cristo nuestro Rey hace a su Virgen más clara. Las tablas de la obediencia, el maná de la oración, la vara de perfección, con vara de penitencia y carne sin corrupción. Aquí yace recogida la mujer dichosa y fuerte, que en la noche de la muerte quedó con más luz y vida y con más felice suerte. El alma pura y sincera, llena de lumbre de gloria, y para eterna memoria la carne llena y entera. ¿Do esta muerte tu victoria? Tenía esa urna en los tarjetones de metal dorado grabados estos versos. En el frontispicio del arca, a donde corresponden las cerraduras, están otras láminas o tarjetones dorados. Bueno, hace la descripción de la urna, que debió ser de una belleza inmensa y que está desaparecida. Es la anterior a la urna de 1760 de plata. Luego, el documento del 13 de octubre de 1760 habla del traslado del cuerpo de la santa a la urna actual, a la urna de plata. Es el acta de la apertura para el traslado en 1760, donde dice que ya han muerto los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza, siendo rey nuestro señor Carlos III, etc. Y finalmente el último documento, el de 1914, que habla del acta de la apertura de ese momento, del mes de agosto de 1914. Estas actas ya están en el archivo y cuando se proceda al cierre definitivo del sepulcro de la Santa se introducirá dentro el acta de esta última apertura, solamente. Estos otros documentos pasan al archivo a disposición de los investigadores. Las flores decorativas de Santa Teresa de Jesús. Aparecieron sobre su cuerpo unos ramilletes de rosas. Ahí vemos las fotos. Y ahora las fotografías de los billetes. Son fotografías y papeles con peticiones principalmente que los peregrinos a lo largo del tiempo, de los siglos, fueron introduciendo por una pequeñísima rendija del sepulcro de mármol. La profesora de la Universidad de Salamanca, doña Esther del Brío, que además es senadora en Madrid, ha creado un equipo para estudiar esta documentación que tenemos guardada en el archivo de Alba de Tormes. Al abrir el sepulcro de mármol vimos este material que estaba allí entre el sepulcro de mármol y la urna de plata. Se había ido metiendo, es un ejemplo cariñoso y muy bonito de los peregrinos que acuden a Alba de Tormes. El cuarto punto, los trabajos en Italia. Se está trabajando, se está terminando actualmente, en estos días, la fisonomía original de Santa Teresa de Jesús. A partir de los datos obtenidos en Alba de Tormes, teniendo en cuenta fotografías, radiografías, medidas y proporciones, se está terminando en Australia, en una universidad, teniendo en cuenta métodos utilizados en Reino Unido y en Estados Unidos también, la fisonomía original, con una aproximación casi de un 100%. Tendremos un retrato de Santa Teresa aproximadamente de cuando ella tenía 50 años, que es cuando estaba en los años de la fundación de San José de Ávila, 1562 al 67. Ella dice que son los años más descansados de su vida, luego vinieron todas las fundaciones. Fijémonos, ella empieza las fundaciones en el 62 y en 20 años, hasta el 82 cuando muere, realiza las 17 fundaciones. En aquel momento, en aquella época, siglo XVI, etc. Por lo tanto, tendremos con una aproximación de casi al 100% el rostro de Santa Teresa. Lo tendremos en versión digital, es decir, a modo de fotografía, y también a modo de busto, de bulto redondo, con sus mismas dimensiones, con sus proporciones, tal y como era su rostro, su cabeza, con sus proporciones. Se están terminando estos trabajos actualmente y tendremos, cuando se realice
la veneración pública, la posibilidad de tener para los participantes que lo deseen una medalla conmemorativa de este acontecimiento con su rostro, una medalla metálica conmemorativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fisonomía original de la santa y el documento preliminar, ¿a qué me refiero? Hemos firmado en Alba de Tormes hace pocos días un documento preliminar entregado por el equipo científico de Italia, son 50 páginas. Es un documento provisional, no definitivo todavía, porque hay que matizar algunas cosas. Con la apertura del sepulcro de hace unos días se obtuvo alguna información más profunda y no es un documento todavía definitivo, pero se hará a su tiempo una publicación divulgativa para todos con las conclusiones para que todos las entendamos, porque el documento también tiene gráficas, cuestiones de información de microscopio, que eso pues a los que no somos científicos nos cuesta más trabajo entender, pero tendremos unas páginas para que todos entendamos de manera divulgativa el trabajo realizado. La reapertura del sepulcro el 18 de febrero de 2025, como hemos dicho, y la urna de plata que estamos viendo en la pantalla. Hablo ahí de la conservación del sepulcro de la santa y de sus relicarios. El cuerpo de Santa Teresa actualmente está dentro de la clausura del monasterio en una urna provisional. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, más o menos 2 meses, tenemos que realizar una serie de trabajos para una mejor conservación del cuerpo y de las reliquias y también del continente y el contenido, también de los relicarios, por la belleza artística que suponen. Hay que restaurar el relicario del corazón y del brazo, no es que tengan gran necesidad, pero sí que hay que hacerle una limpieza bien hecha y un reajuste de las 2 piezas. Lo mismo sucede con la urna de plata, que el próximo lunes ahora está en Alba de Tormes en el camarín alto abierta, para que se pueda ver, ¿de acuerdo? Y de manera gratuita el domingo a la 1 a la misa y a la 1:30 será la última posibilidad para verla. Y el lunes se llevará a Toledo para que el padre Ricardo Plaza, conservador artístico y restaurador, le realice una limpieza adecuada. No necesita como tal restauración, está en un estado de conservación impresionante, pero sí una limpieza. Lo mismo sucede, como digo, con los relicarios del corazón y del brazo. Y el sepulcro de mármol, pues no nos gustaría que volviese a ocultar nuevamente la urna de plata en su interior, como ha sucedido desde 1760 hasta ahora. Nos gustaría, hay la foto que está la urna dentro, tenemos pensado colocar una vidriera transparente de manera que desde el camarín alto de la basílica se pueda contemplar la urna de plata tal y como se ve en esa fotografía, más o menos, para que no quede oculta nuevamente y para que los peregrinos y todos los que vamos a venerar el sepulcro de la santa podamos orar con esta perspectiva, algo más cálido que una plancha de mármol y de bronce, ¿verdad? Ese es el propósito que tenemos que realizar y todos estos trabajos se realizarán en estos meses, más o menos hasta finales de junio, para realizar los días de veneración pública y en la colocación nuevamente del cuerpo de la santa en la urna de plata y en el sepulcro de mármol, con la vidriera transparente para que se pueda venerar de ese modo. Y perspectivas de futuro, el punto 6º y último. Hemos creado una comisión pro Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, se llama, con algunas personas de Alba de Tormes, 2 monjas de la comunidad de Carmelitas Descalzas, Jorge Jiménez, Carmen Martín, Beatriz Briñón y un servidor, con el fin de organizar los días de veneración pública que tienen sentido sobre todo de pastoral teresiana, sentido de evangelización, no simplemente ir a ver en la urna de plata el cuerpo de la santa, sino además acercarse a los sacramentos, la Eucaristía,
la vigilia de oración, la adoración eucarística, el rezo del rosario, la catequesis teresiana. Tener en cuenta un acercamiento a Santa Teresa y a sus escritos. ¿Vale? Documento definitivo, que lo estamos esperando. Como digo, el documento que tenemos es el provisional y toda esta documentación está en el archivo de Alba de Tormes y terminaremos realizando una publicación, la publicación de un libro que va a contener todo esto que aquí les he resumido. Es muy amplio el tema, he hecho un esfuerzo de resumen grande, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos dedicar un poquito. Eso es lo que iba a decir, padre. ¿Podemos abrir el turno de preguntas? Sí, si alguien quiere preguntar. Puedo empezar yo. Que ahora en 2025, ¿qué debemos aprender de Santa Teresa de Jesús? Aprender a vivir con alegría y paz interior. Creo que ella es maestra de las dos cosas de una manera extraordinaria. Los científicos italianos repetían, viendo el rostro de la santa, se aprecia una serenidad impresionante en su rostro, una serenidad profunda, es decir, la serenidad de lo íntimo del corazón, de lo profundo del alma. Ella la manifestaba en su rostro. Es el refrán, la cara es el espejo del alma. Pues creo que son dos lecciones fundamentales en este mundo nuestro tan conflictivo en tantos sentidos. La paz interior, en este mundo nuestro que a veces por las circunstancias invita a la tristeza, que nadie nos la robe. Santa Teresa es un ejemplo de persona que sufre tremendamente y a la vez jamás pierde la alegría y la paz interior. El papel de la mujer en la Iglesia era terriblemente inferior. ¿Cómo se apañaba esa mujer para fundar tantos comunes? Era una mujer muy libre y por lo tanto desde su libertad actuaba siempre, y como tenía una capacidad de persuasión arrolladora, al final, por ejemplo, pongo un ejemplo, los dominicos doctores grandes de Salamanca, de San Esteban, a los que ella consultaba, al final acaban consultándole todos, sin excepción, ellos a ella, convirtiéndose ya en vida desde esa perspectiva en doctora. Por lo tanto, era una mujer muy libre, desde la libertad de los hijos de Dios, que es la auténtica y profunda, no de estas libertades extrañas que a veces se propagan, desde esa libertad profunda y desde una femineidad, una mujer tremendamente femenina, de una sensibilidad, de una dulzura, de una delicadeza, una mujer con unas características femeninas impresionantes, que es ejemplo para todos y de manera especial para las mujeres. Ojalá tuviéramos hoy muchas mujeres de este feminismo del estilo de Santa Teresa de Jesús, que cambió el mundo en su época, que sigue siendo actual y que en la posteridad seguirá siendo. ¿Alguna pregunta? Somos muchos amigos entre ustedes, ¿no? Bueno, pues, padre, acepte este pequeño obsequio. Ah, sí. Sí. Juan Robles. ¿Se puede adelantar algo de cómo está conservado el cuerpo? Sí. Especialmente la cara. Sí. A ver, el cuerpo, ¿cómo está? Tiene cuero cabelludo, partes de carne en la cara. Hay que tener en cuenta también que el cuerpo de la santa, decía el doctor el otro día, le falta el ojo izquierdo, decía, es que ha habido una violencia, decía él, en italiano, pero decía esto, ha habido una violencia, le han sacado un ojo. El otro ojo tiene el párpado cerrado, tiene las orejas, tiene carne, piel pegada a las costillas. En el lado derecho está la abertura realizada para extraerle el corazón. Las caderas, la pierna izquierda entera, toda con carne, y el pie izquierdo. El pie izquierdo muy bien conservado. Del lado derecho tiene carne hasta debajo de la rodilla. Las dos rodillas perfectamente, una más gruesa que la otra, porque en una tenía artrosis y en la otra no. ¿Vale? Tenía fascitis plantar en los dos pies, que le hacían difícil caminar. Tiene las vértebras superiores de la columna
con una curvatura tremendamente pronunciada. De modo, no tiene escoliosis, que es la columna en S. Tiene cifosis, que es la columna en las vértebras superiores con una curvatura tremenda y además se aprecia una cierta inclinación hacia el lado derecho, probablemente por tantas y tantas horas en postura incómoda escribiendo. De modo que, al menos durante los últimos 5 años, caminaría de modo muy inestable. Se conservan en algunos conventos bastones usados por Santa Teresa. Y, al menos en los últimos 5 años, tendría la barbilla prácticamente pegada al pecho. Esa sería su postura, con la cabeza prácticamente en horizontal con el suelo. De modo que, cuando ella muere en Alba de Tormes, recostada en la cama, tendría la cabeza totalmente levantada, estando el cuerpo en horizontal, la cabeza totalmente en vertical, por la postura que tenía y que se aprecia perfectamente. Las vértebras superiores tienen una curvatura tremenda, de manera que, al menos en los últimos años, prácticamente la barbilla pegada al pecho. La pierna derecha, decía, carne hasta debajo de la rodilla, porque han ido tomando, durante siglos pasados, pequeñas partes para reliquias, ¿de acuerdo? Tiene el brazo derecho pegado al cuerpo, ¿vale? Y le falta el brazo izquierdo, que está en un relicario fuera. Los especialistas italianos, sorprendidos y admirados del estado de conservación de una persona que nació hace más de 500 años. Muchas gracias, padre. Yo creo que el aplauso se lo merece. Un cuerpo momificado, con los miembros deshidratados, ¿vale? Cuando se habla de incorrupción no es como nos vemos ahora nosotros, lógicamente. Y máxime, con Santa Teresa muere con 67 años, era como ahora 90, una vida muy gastada, muy trabajada, y luego todo lo que sucedió después con la cuestión de las reliquias. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lección magistral, muchas gracias, muchas gracias. Recibo usted este pequeño... no tiene llave, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias, muy amables, que han estado muy atentos. Gracias, padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.